La injusta condena de un juez de los tribunales. En esta nueva batalla de la guerra del café por la supremacía en el poder de las empresas, Jesús Cafati tenía que probar ante juez competente que los aumentos y variaciones de capital accionario sí se habían dado y es más, habían sido reconocidos por su hermano Óscar Cafati, aunque para ese momento él los desconociera. El resultado final, después de un par de años de juicio en el Tribunal de Siguatepeque, dio como resultado una sentencia concluyente, dictada el 16 de mayo del año 2006, en el cual el juez Eleazar Nolasco ordenó a la Sociedad Alimentos S.A. de CB que se formalizaran los aumentos de capital que se habían realizado en los años 1998 y 1999 por 7 y 12 millones de lempiras respectivamente. Es fundamental entender en este fallo que el juez Nolasco apoyó su sentencia en la misma documentación emitida en los años 2001 y 2005 por quien fungía en aquel entonces como presidente de la sociedad, Óscar Cafati Cafati. Entendiendo Óscar Cafati que ese fallo afectaba sus intereses personales y de accionista, este no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados para perder el control de Alimentos S.A., como ya había sucedido en la empresa madre Gabriel Cafati S.A. Fue así que un apoderado legal de Óscar Cafati, aduciendo que representaba a la Sociedad Alimentos S.A., promovió acción de amparo ante la Corte de Apelaciones de Comayagua, mismo que fue sobreseído el 7 de agosto de 2006, contrario a los intereses personales de Óscar Cafati y, subsiguientemente, ratificado en consulta por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 19 de abril de 2007. Las tres sentencias descritas dieron a esa causa legal la categoría de cosa juzgada y mantiene firme la sentencia del juez de primera instancia, Eleazar Nolasco, en el sentido de ordenar a la sociedad que formalizara los aumentos de capital que se habían realizado bajo la presidencia del mismo Óscar Cafati Cafati. La sentencia en cuestión, ratificada por 3 cortes, fue un duro golpe a las intenciones del empresario Óscar Cafati para intentar mantener el control de la empresa Alimentos S.A. Sin embargo, Óscar Cafati no estaba dispuesto a darse por vencido y fue así que, bajo la asesoría de sus equipos jurídicos, decidió iniciar un nuevo juicio de acusación por acción privada en la que el Ministerio Público coadyuvaría de forma muy sospechosa en ese juicio. La estrategia de Óscar Cafati por esa vía no era otra que demostrar ante los tribunales que el juez Eleazar Nolasco había incurrido en supuestos delitos de abuso de autoridad y prevaricato. Desde el inicio, Óscar Cafati, con el apoyo entre comillas de fiscales del Ministerio Público, tomó la iniciativa sin mayor obstáculo ni competencia, ya que el juicio no era contra su hermano y socio Jesús Cafati. O sea, en esta batalla legal no se pelearía de poder a poder, sino que sería un juicio entre el poder económico y las influencias de Óscar Cafati contra un funcionario público de los tribunales de la República, como en su efecto lo era el juez Eleazar Nolasco. En este juicio se conjuntaron una serie de cabildeos e influencias a nivel de Corte Suprema y Fiscalía General del Estado, con alegatos sin fundamento al querer establecer que el juez Nolasco carecía de jurisdicción y territorialidad para conocer el caso y obviándose o desconociéndose la ley en el sentido de que el artículo 143 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales señala que el juzgado o tribunal a los que los litigantes se sometieren expresa o tácitamente será el competente para conocer de los delitos y actos que dé origen el ejercicio de las acciones civiles. Habida cuenta que el demandante era el socio Leonel Cafati Bichara y el representante y apoderado de la empresa Alimentos S.A., Jesús Cafati, aceptaron someterse expresa y tácitamente al juez Nolasco para que conociera del litigio. Esto habilitó de conformidad a la ley la jurisdicción y territorialidad para que un juez de Siguatepeque conociera del caso. En base a nuestras propias investigaciones y pláticas informales con diferentes actores de este proceso, supimos que el juez Eleazar Nolasco recibió todo tipo de presiones e incluso amenazas desde el más alto nivel judicial para que se retractara y modificara el fallo que había emitido. Al no haber cedido el juez Nolasco a esas presiones e influencias, sus superiores al más alto nivel decidieron entonces ejecutar la amenaza, misma que se concretó con la acusación formalizada
realizada por fiscales del Ministerio Público en contra del juez Nolasco por el delito de abuso de poder, en la que Óscar Cafati y su grupo movía desde atrás los hilos de sus influencias para acorralar y destruir al juez Eleazar Nolasco. Entonces la nueva estrategia consistía en que si Óscar Cafati, a través de esa nueva acusación privada contra el juez Eleazar Nolasco, podía probar que Nolasco abusó de su poder, por lo menos de forma mediática y ante instancias internacionales, Óscar Cafati tendría un recurso para desacreditar el fallo de Nolasco, queriendo dar a entender que todo había sido una trama para favorecer a su hermano y socio Jesús Cafati. En ese sentido, cada quien se había llevado su parte. Jesús Cafati, en base a ley, tomó el control de la sociedad Alimentos S.A., amparado en el fallo del juez Eleazar Nolasco, que ordenaba el registro de aumentos de capital y emisión de acciones. Por su parte, Óscar Cafati había logrado, en base a influencias y cabildeos, sentenciar al juez Eleazar Nolasco, generando un espacio, aunque fuese mediático, para alegar una trama en su contra, y finalmente el juez Eleazar Nolasco, que había actuado dentro del marco de la ley, se llevaba la peor de todas las partes. Había recibido una condena injusta, perdiendo su cargo como juez, quedando fuera definitivamente de la carrera judicial y además desprestigiado mediáticamente, haciéndolo pasar a la historia de manera injusta por el simple hecho de haber dictado un fallo de conformidad a ley opuesto a los intereses personales de un empresario poderoso llamado Óscar Cafati.